Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de la Madre Teresa a través de extractos de una biografía detallada. Queremos ver los momentos claves, su esencia, ir un poquito más allá de la imagen que todos conocemos. Veremos sus inicios, su llamado, los retos. Exacto. Y lo haremos basándonos estrictamente en la información de estos textos, ¿eh? Es como una mirada más cercana, más íntima, a una figura de, un impacto mundial innegable. Nos centraremos en sus raíces, esas llamadas vocacionales, cómo fundó su congregación y, claro, los obstáculos que no le faltaron. Perfecto, pues empecemos por el principio. El texto nos lleva a Skopje, donde nació como Gangshe Bohayakyu, padres albaneses, y se destaca mucho la generosidad en casa, algo que venía de su padre, que era comerciante. Sí, y sobre todo la figura de la madre, Drane, muy religiosa. El texto menciona unas peregrinaciones a Létnica, y parece que fueron cruciales para ella. Ahí a los 12 años, fíjate, siente como ese primer deseo de pertenecer a Dios, algo que confirma años después, de nuevo en Létnica. Y de ahí, la decisión está tomada. Irse a las misiones, a la India. Esa despedida en 1928 de Skopje la describen como muy emotiva, ¿no? Luego Irlanda y finalmente Calcuta. Y ese primer choque con la miseria, lo que cuentan las fuentes debió ser brutal. Ver eso de cerca. Sin duda. Y pasó años como monja de Loreto enseñando geografía, historia, incluso a chicas, de clase alta en Saint Mary. Pero el quiebre, el giro importante, viene en 1946, en un tren a Darjeeling. Ahí es donde vive lo que ella misma llamó una llamada dentro de la llamada. Una voz interior, dice el texto. Eso es. Una voz que, según leemos, le pedía dedicarse a los más pobres entre los pobres. O sea, un cambio total de rumbo. Pero claro, querer hacerlo y poder hacerlo. No fue inmediato. Se encontró con resistencia de sus superiores, ¿verdad? ¿Se sabe por qué? Dudas, burocracia. Parece que un poco de todo. El material habla de su insistencia, pero también de un sufrimiento interior en ese tiempo. No fue nada fácil, ¿eh? Pero insistió y finalmente en 1948 le dan el permiso. Deja Loreto, se va a vivir entre los pobres, aunque sigue vinculada al arzobispo con sus votos. Hizo un curso rápido de enfermería y su primer día en la calle, 21 de diciembre de 1948. Intenso. Lavar heridas, medicinas, encontrar gente muriendo. Y casi de inmediato se le empiezan a sumar otras mujeres, ¿no? Antiguas alumnas. Exacto. Ahí está el germen, el núcleo de lo que serían las misioneras de la caridad, que se aprueban oficialmente en 1950. Y esa congregación, rápidamente empezó a actuar. Una de las obras más emblemáticas, el Nirmal Hriday, el hogar para moribundos. Sí, en 1952... nació, según cuentan, justo después de encontrar a una mujer muriéndose en la calle, que ningún hospital la aceptaba. Consiguió un local cerca del templo de Cali, pero ojo, que al principio hubo mucha oposición de grupos hindúes, amenazas, incluso les tiraban piedras. ¿En serio? ¿Piedras? Sí, hay un incidente que cuentan con un comisario de policía. La vio cuidando a un enfermo muy mal, con gusanos, y el tipo salió a defenderla diciendo que allí estaba la misma Cali en persona. Y otro momento que ayudó a calmar las cosas fue cuando cuidó a un sacerdote del propio templo de Cali, que se moría de cólera. Eso, cambió un poco la percepción. ¡Qué fuerte! Esa capacidad de seguir adelante. Además de ese hogar está el Shishu Bhavan para niños y el trabajo con leprosos en Shantinagar y luego con enfermos de SIDA. La idea siempre era esa, ¿no? Devolverles la dignidad, ver a Cristo en ellos. Pero también le llovieron críticas. Se menciona eso de ser asistencialista. ¿Qué querían decir con eso? La crítica de asistencialista, según la entendían sus detractores, era que se enfocaba mucho en la ayuda inmediata, en la caridad directa, pero quizás sin atacar las causas de fondo de la pobreza, las estructuras. Esa era la línea de la crítica. Y también está su postura muy firme contra el aborto, que lo llamaba el mayor destructor de la paz. Siempre promovió la adopción como alternativa. Y eso también le trajo problemas, claro. Sí, eso y otras cosas. Expulsiones de hermanas de algunos países, el dolor que le causaba cuando algunas dejaban la congregación. Hubo desafíos constantes. Y aquí viene algo que, la verdad, choca bastante con la imagen pública que uno tiene.
esa oscuridad interior de la que hablan sus cartas, una sensación prolongada de no sentirse querida por Dios. Es muy fuerte ese contraste, cómo se compaginan esa lucha interna y esa acción externa tan potente. Es una de las cosas más reveladoras de sus escritos, sí. Sentía esa sequedad, esa ausencia por décadas. Pero su fe práctica, su servicio diario, eso no falló. Su espiritualidad estaba muy anclada en la Eucaristía, en Jesús como centro y en esa identificación total con el que sufre. Lo he encontrado en la calle, decía. Quizás, y esto es una reflexión, quizás esa misma sensación de vacío la empujaba a buscar a Dios sin descanso en los demás. Y tenía una confianza ciega en la providencia. Hay anécdotas de comida, de fondos que aparecían justo cuando los necesitaban. Y a ella. Mientras la congregación crecía y crecía por todo el mundo. Sus últimos años, sin embargo, fueron difíciles por la salud, ¿no? Problemas de corazón, caídas. Sí, bastante delicada de salud. Murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. Y bueno, después vino la beatificación en 2003 tras aprobarse un milagro atribuido a ella. Es el proceso de la Iglesia Católica. Este recorrido por los textos nos deja una imagen compleja, una dedicación total, una fe que parecía mover montañas, pero vivida con una batalla interior que casi nadie conocía. Totalmente. Lo más impactante quizás es ese foco radical en la dignidad de cada persona por muy mal que estuviera. Y mantener esa labor titánica mientras ella misma libraba su propia y profunda lucha espiritual. Es notable. Y nos deja esa pregunta flotando, ¿no? ¿Cómo nos cambia la percepción del servicio, de la fe, incluso de la fortaleza, saber que esa acción externa tan visible convivía con una oscuridad interior tan constante? Algo para pensar después de esta inmersión.